bloque de FTV nos acompaña nuestro columnista Tomás Bulat. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo va? Y acá estamos, ¿no? Viendo los últimos datos de la crisis internacional, que cada vez que sale algún nuevo dato, ¿no? Una preocupación mayor. El año del derrumbe, como fue el título de la revista DEF de este mes. Tenemos un informe para recordar todo lo que ocurrió. Vamos a verlo. Nadie duda de que el hombre más destacado del año sea el presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama. Y también los analistas coinciden en cuál es la noticia más importante de 2008. La crisis financiera mundial que somete a las economías de todo el planeta como no se veía desde 1930. And you think about the structural problems that we already had in the economy before the financial crisis, this is a big problem. And it's going to get worse, and things are going to get worse before they get better. Muchos analistas encuentran el origen de la crisis en la burbuja financiera creada por las hipotecas basura de los Estados Unidos. Pero el impacto negativo que tendrá en el mundo hace reconsiderar hasta el mismo sistema capitalista. Hagamos lo que hagamos, independientemente de las reformas que se recomienden, tenemos que regirnos por este simple hecho, que el mejor modo de solucionar nuestros problemas y solucionar los problemas de la gente está en el crecimiento económico. Y el camino más seguro a ese crecimiento es el capitalismo de libre mercado. En una medida sin precedentes históricos, el gobierno de George W. Bush desembolsará casi 250.000 millones de dólares para comprar acciones de 9 bancos privados vinculados directamente con las hipotecas. La Reserva Federal no impondrá límites a los préstamos entre entidades y bajó la tasa de interés a un rango de 0 a 0,25, el más bajo de todos los tiempos. Hello. Today we had a lot of financial fireworks in the markets. A lot of things are going on, and I think we are in the middle of something going on that's very big. And we're talking about big bucks. We're not talking about hundreds of millions or even hundreds of billions now. We're talking about trillions of dollars. The obligation is immeasurable. Una de las industrias más representativas del sistema económico norteamericano vive también el peor momento de su historia. El Senado rechazó el plan de rescate del sector automotriz, que planeaba inyectar 14.000 millones de dólares a las maltrechas cuentas de los gigantes del mercado General Motors y Chrysler, dejando ambas compañías al borde de la quiebra. General Motors perdió en 2007 más de 38.000 millones de dólares y ejecutó un plan de 46.000 despidos. Chrysler también inició un recorte de plantilla que afectará a 21.000 empleados. La falta de consenso en el Senado de Estados Unidos ha dejado en punto muerto el plan de rescate de la industria del automóvil. Las grandes marcas del automóvil dicen que el apoyo financiero es imprescindible para salir de la crisis y que de no recibirlo peligran 250.000 empleos directos. Mientras Wall Street se desploma, el resto de las bolsas mundiales la siguen. Desde octubre de 2007 han perdido 30 billones de dólares de capitalización, más que el PBI de Estados Unidos y Europa juntos. Los gobiernos de los países más ricos, en un rescate histórico, desembolsarán alrededor de 4,5 billones de dólares para salir de la peor crisis financiera mundial. Y aunque sus efectos son impredecibles, el nivel de crecimiento de los últimos años ya es cosa del pasado. La tasa no superará el 3% y en algunos países como en los Estados Unidos llegó la recesión. La temida recesión económica ya está aquí. Lo dice la Comisión Europea, que pronostica que España decrecerá de julio a diciembre por los embates de la crisis. Hoy Alemania ya está en recesión debido a que la mayor economía de Europa se contrajo por segunda vez en un trimestre entre julio y septiembre. La economía de Japón ha entrado en recesión. La segunda potencia mundial ha reconocido que la crisis financiera ha afectado a la economía real del país. La Organización de Países Exportadores de Petróleo reducirá su producción en un total de 2,2 millones de barriles diarios a partir de enero de 2009, el mayor recorte acordado por el organismo.
El precio del barril de crudo llegó casi a los $150 y hoy, por la caída de la demanda industrial, no supera los 45. Un año de montaña rusa para el precio del petróleo. Antes de caer a $40 el barril a principios de diciembre, había trepado a una cima que marcó un récord de todos los tiempos. Casi $150 el barril. La OPEP quiere alcanzar los $70 por barril, pero los analistas dicen que es difícil que logren influir en el precio. Porque como el resto del mundo, el cártel es rehén de la recesión que implica una baja en la demanda de energía. La crisis económica mundial dejará sin trabajo a 20 millones de personas, lo que equivaldrá a más del 10% global en 2010. El plan de rescate instrumentado por el Grupo de los 7 es multimillonario, pero muchos analistas coinciden en que la actividad productiva se degrade más a corto plazo antes que recuperarse. Debido a la incertidumbre que envuelve la solvencia de los bancos y la oferta del crédito, la peor crisis económica de la historia es una realidad y todavía no tocó fondo. Esa frase con la que termina el informe, que es el tema es todavía no tocó fondo, yo creo que es la clave, es decir, nadie sabe todavía la profundidad y todos los sectores cómo van cayendo, así como empezó por supuesto con la burbuja inmobiliaria, la caída en el sector de construcción, ahora está el sector automotriz, obviamente el sector turismo que está siendo afectado, no tanto porque el turismo tiene lo que se llama cierto lag, es decir, desde que la mayoría de los países desarrollados la gente agarra, decide irse de vacaciones, contrata, hace el pago muchas veces hasta que se va de vacaciones, hay un tiempo, con lo cual eso todavía está durando. Al ser tan fuerte la caída, tan rápida, está haciendo que muchas cosas todavía no sientan la crisis. El turismo, por ejemplo, se está pensando que dentro de 2 o 3 meses va a ser muy grave. Sí, lo escuchábamos el propio Barack Obama decirlo en el informe. Va a mejorar, pero antes de eso va a empeorar todavía más. Exactamente. Los pronósticos que hay, o de acuerdo a cómo están planificando desde los Estados Unidos, los próximos meses, ¿qué crees? ¿Hasta dónde piensan que puede llegar a calar la crisis? Mira, hubo varias discusiones, lo que se llamaba las discusiones de las letras, ¿no? Que al principio se decía que iba a ser una V corta, es decir, una caída muy fuerte en el PBI y una rápida recuperación. Ya, olvídate, eso no está más. Entonces después la que ganó más espacio y que era la U, es decir, una caída más fuerte y se tardaba mucho más en recuperarse, es decir, una recesión que era 2009-2010 y después empezaba a irse. Y finalmente hoy la que está más de moda es la L, es decir, una fuerte caída y durante 4 o 5 años prácticamente sin crecimiento económico de la Argentina. Yo creo que ese es de Estados Unidos. Yo creo que ese es efectivamente el escenario, un escenario en el cual la economía norteamericana no va a recuperarse. ¿Por qué? Porque, Chrysler acaba de anunciar esta semana que suspende por 30 días toda su actividad en las 30 plantas que tiene en Canadá y Estados Unidos. Y algunas hasta el 2 de febrero, o sea, deja de producir autos. Ford va en la misma dirección, General Motors en la misma situación, suponiendo que no entren en quiebra. Entonces, eso tiene un desencadenamiento muy grande. Suponete que la gente empieza a demandar autos de nuevo. Es decir, no va a haber una inversión en una planta hasta que se llegue a recuperar el nivel perdido. Y eso va a tardar 4 o 5 años. La cantidad de metros cuadrados que hay sin vender por el boom de constructivo, van a tardar, algunos calculan, entre 4 y 5 años a volver a venderse a valores razonables que valga la pena volver a producir, o sea, a construir. Entonces, todo esto está viendo un escenario en el cual Estados Unidos no va a crecer, va a estar entre 0 y 1, es el modelo japonés de los 90, durante los próximos 4 o 5 años. Y yo creo que esa es la perspectiva, ¿no? Y vamos a ver también una transformación, porque por ejemplo, cuando se hacía el debate sobre si ayudar o no a las automotrices, desde muchos sectores se decía, si bien hoy mucha gente depende de su trabajo precisamente de esta industria, aquí tiene que haber una transformación. Ya los nuevos tiempos no van a demandar tanto parque automotor, los autos van a tener que ser más chicos, adaptados a las nuevas necesidades ecológicas. ¿Podemos ver una transformación en este sentido, que el eje de la producción tenga que moverse a lo mejor hacia otras áreas? Una de las grandes discusiones, primero el sector automotriz sí creo que se va a modificar de lo que era hasta ahora. Y en esos 2 aspectos, en el aspecto uno que va a venir la parte más ecológica, de hecho la ayuda está condicionada a que tengan autos ecológicamente más eficientes, es decir, que se utilice menos combustible, y el segundo me parece que lo del tamaño es básicamente, cuando viene la crisis se achican, pero en cuanto puedan tener un poquito más grande, sobre todo a los norteamericanos les gusta el auto grande, feo y grande, desde mi punto de vista, ¿no?